La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Aquí estamos entregando más o menos lo que nos propusimos al principio. Falta un tema que es fundamental, que la ministra de Agricultura aquí presente, la vi, y aquí está la Agencia Nacional de Tierras, pues tienen como responsabilidad mayor para el departamento, que es la reforma agraria, de lo cual no hemos hablado aquí. Esto tiene que ver con la reforma agraria, indudablemente. Yo he considerado que el principal problema de una región que es como debió ser, por allá el Egipto del río Nilo, un río que desemboca en el mar, el río Sinú, con tierras muy fértiles al lado y lado, pues debería haber generado una de las regiones más ricas, incluso una civilización de hace tiempo, porque nada se separa de esas posibilidades y condiciones materiales que arroja la naturaleza. Este es un departamento de tierra fértil y agua, lo cual significa que su construcción desde el inicio, antes de los españoles, las comunidades zenúes sabemos que habitan, sus artes, su lengua, quedan 3 zenúes vivos que hablan la lengua. Y anote, Raúl, yo le pedí a la ministra de Cultura que, como existe un mecanismo para recuperar las lenguas a punto de morir, y si muere una lengua, muere una civilización, una memoria, una historia, muere la humanidad. Por eso quien dijo hace poco que iba a arrasar con una civilización me pareció, pues se vuelve criminal contra la humanidad. Eso ya parece haber pasado, ojalá. Ahí hay unas historias, pero indudablemente retroceder, no se llama retroceder en la guerra de misiles del Medio Oriente, algunos de cuyos nietos y bisnietos viven aquí, no es retroceder, es avanzar en la humanidad. Y tengo que decirle que le agradezco que haya tomado esa decisión, porque nos aleja del fin de la humanidad y del fin de la vida en el planeta Tierra. Aquí nuestra historia indica no solo que hay que reconocer la lengua, y Raúl tiene que pasar inmediatamente a avisarle a la ministra qué pasó. Hay un ciudadano de Chinú que está en el Palacio de Gobierno, que tiene los contactos con el antropólogo. Quiero que se recupere la lengua de Zenú en el departamento de para Colombia, para América Latina y para el mundo. No se puede perder esa lengua. Ellos enseñaron a cultivar. Lo que aún se observa desde un avión en La Mojana y en otros lugares cercanos es un método de cultivar los alimentos de tal manera que se podía ser resiliente en sequía y en invierno. Sus montículos, dejando espacio para el agua entre montículo y montículo, permitía vivir todo el año, sea como agricultor, sea como pescador. Y esa es la marca indudable del nacimiento del departamento de Córdoba. Aquí lo que se ha construido es una cultura anfibia, decimos así, entre agricultores, pescadores, que muchas veces son la misma familia, y que supo combinar el agua con la tierra fértil. No hay tierra fértil sin agua. Y entonces ese es el poder de este departamento, no se puede anular. Se ha intentado anular. En las últimas décadas lo que vivió este departamento en términos de violencia es el intento de transformar al ser humano agricultor y pescador en un hacendado. No voy a criticar eso, pero creo que es un
error en la historia del departamento de Córdoba. No porque no se pueda tener ganado o tierras, sino porque no se puede anular la cultura anfibia que implica campesinos y pescadores, que son la mayoría de la población que originó este departamento. Si eso se hace, nuestros municipios serán pobres. Pasaremos por la experiencia que yo viví, porque yo también me bañé con Totuma, y a las 7 de la noche se iba al agua y apenas había como para asearse, para pasear un rato por el parque de Ciénaga de Oro y irse a dormir. Y así eran los días y las noches, y un municipio sin agua no puede progresar. El agua es básica, no se puede construir una civilización sin agua, y el agua está aquí, pero no es potable, no se puede usar para los seres humanos por muchas ineficiencias en la historia, empezando por su sistema político. Porque al construirse una economía ajena a la región, que es la hacienda ganadera en tierra fértil, extensiva y sin puestos de trabajo, la gente pobre terminó vendiendo votos, los políticos no fueron muy decentes y terminamos en la época que yo mismo critiqué en el Congreso de la República, a la que llamé gobernanza paramilitar. Por eso soy presidente. Pero peligroso que era. Y es. Esa época ha pasado, no me voy a quedar ahí. En Tierra Alta, en alguna reunión de reforma agraria que se hizo, el señor Salvatore Mancuso me dio la mano, ahora está silencioso, porque obviamente está por definirse electoralmente si volvemos al pasado o nos vamos hacia adelante. Y un poco esta reunión tiene que ver con eso, porque aquí lo que estamos mostrando es cómo se puede hacer una transformación del territorio. Falta, no voy a decir que no, pero es uno el territorio antes de este gobierno y otro es ahora. Y la gracia de una transformación democrática en función del bienestar total de la sociedad y no de unos pocos, es que se puede construir la paz. La paz no es una negociación entre grupos armados, la prensa me malinterpreta completamente. Una negociación de ese estilo tiene gracia si transforma el territorio. Si de una economía ilícita o que está bajo el terror de la muerte, podemos pasar a una economía lícita, basada en el conocimiento, basada en el saber y basada en la democracia más transparente, es decir, la participación de la sociedad completa en la solución de los problemas que la quejan. Aquí se estableció una serie de problemas indudablemente existentes, no se habían resuelto, habían procesos, no partimos de cero. El agua potable es uno, hemos conectado unos tubos, el proyecto es sacar, ya se hace agua del río Sinú, que no se pierda en el camino, problema, que no se pierda en el camino, y que pase por Ciénaga de Oro, San Carlos primero, Ciénaga de Oro, y llegue hasta Sagún. Aún no llega a Sagún. Sagún tiene una tubería, digamos que con el agua que puede llegar desde aquí, si no hay robo del agua, puede impulsarse con más fuerza y completar el municipio de Sagún, que es quizás segundo o tercero más grande del departamento. Tercero, después de Lorica y Montería. Entonces, este es el río Sinú, llegando a Ciénaga de Oro vía agua potable. No es el caño de Aguas Prietas que se logró recuperar en este gobierno también, llegando a Punta de Llanes, que garantizó que estas tierras no se inundaran en el último desastre. Fue eso. Pero si no se vuelve a hacer, alcalde, tarde que temprano, en otra época de lluvia, que puede estar pronta en cualquier momento,
se vuelve a inundar toda esa zona hacia el norte. En realidad, allí hablé con sus habitantes una noche que caí de sorpresa. Esa zona era una ciénaga que llegaba, este es el punto inicial de lo que se llama la Ciénaga Grande, y llega casi hasta el mar. Por eso mi abuela, doña Pacha, me decía que en su juventud su transporte era la piragua, sociedad anfibia, y que llegaba desde casi el mar hasta lo que hoy es la parte norte de Ciénaga de Oro. Todo eso se perdió, y se perdió por una razón, gobernador. Se llenaron las ciénagas de haciendas ilícitamente, porque toda tierra de ciénaga es de la nación. Y aquí la Agencia Nacional de Tierras lo sabe perfectamente, porque ha recuperado, ojo con eso, se había perdido el mapa y se ha recuperado el mapa de la Ciénaga Grande, una extensión de 40.000 hectáreas que debe ser de agua. Ya he dicho esto en público, construir el embalse de Urrá, que no quieren que se multe. Nuestra oposición está haciendo todo lo posible, y al hacer ese embalse se secó la parte norte del río Sinú y el medio Sinú, se volvieron haciendas, y cuando llegó el agua, que nunca antes había llegado, el agua buscó recuperar su territorio, siempre lo hace, y generó un desastre que hoy tenemos. Entre una idea loca, humana, de secar las ciénagas, y otra idea loca, humana, de seguir consumiendo petróleo, carbón y gas, y en el mundo entero cambiar el clima, y también somos víctimas de esas dos ideas locas. Barrieron con la economía de la zona Sinú, y ahora se trata de recuperarla, pero tenemos que recuperarla sobre otra base. Entonces aquí terminamos de entregar estas obras, el agua potable, el SENA, primera parte, que Aureliano Buendía, yo me llamaba Aureliano por otras razones, muy bien puesto el nombre, porque yo creo que soy el último Aureliano. Espero, porque cuando llegue el último Aureliano, se acaba los 100 años de soledad. Y los 100 años de soledad es de las generaciones que no tuvieron más oportunidad sobre la tierra. No tuvieron. Eso así finaliza 100 años de soledad. Pero el discurso del premio Nobel allá en Suecia fue: queremos que esto termine con una segunda oportunidad. Es Colombia, es América Latina. Tener una segunda oportunidad es lo que estamos abriendo aquí. Porque en esos talleres del SENA que acabo de ver, y que para mí de joven, de adolescente, hubieran sido absolutamente extraños en Ciénaga de Oro, quisimos dar ese salto. Lo mejor que hemos hecho aquí, además de que venga el agua potable, obvio, sin eso no hay vida, es que venga el saber antes que nada. Para algunos no es cemento, dicen no hace obras porque están acostumbrados a ver obras de cemento. Entonces, si hay un puente muy bueno, un puente se cae con cualquier crecida del río, transitorio, sino que lo más clave que se puede dejar en una sociedad, y es parte de su transformación real, es el saber. Cuando yo venía aquí en tiempos pasados, estaba el colegio Hermana Bernarda, ¿es que llama? Y estaba el Marco Fidel Suárez, y creo que no había más en ese momento. No recuerdo, no había universidad, iban en bus hasta la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba hoy, en este gobierno, alcalde y gobernador,
Es la universidad que más ha crecido en el país. Con Sucre, los dos departamentos son los que más han avanzado en cobertura de educación superior. Es decir, hemos traído y se ha construido, porque ya existía un sistema educativo bueno, regular diría yo, pero hoy lo que dejamos es que no fue Caldas la que avanzó, tiene la mejor calidad Caldas, pero no avanzó tan rápido. Bogotá se quedó. Es un enorme error de la ciudad de Bogotá abandonar la educación pública, y lo que avanzó fue Córdoba y Sucre. Y entonces esto tiene que ver con eso. Educación es cultura también, hay que hacer sinónimo. Entonces, porque la cultura y el deporte, ministra, lo he dicho muchas veces, se debe crear en la escuela, que es el estilo gringo, pero también era el soviético. Se tiene que crear en la escuela porque el niño desde sus primeros pasos, y este gobierno ha aumentado la cobertura en educación infantil como nunca antes. Eso enseña la cultura y enseña el deporte, que también es cultura. En esto no he sido muy escuchado. Deporte no son instalaciones, deporte son clases de educación física que empiezan desde pequeños y pequeñas, que se vuelve cultura y que entonces cubre a toda la población desde la juventud, y mente sana en corpore sano. Entonces, bueno, aquí dejamos esta escena que tiene la vanguardia de la tecnología mundial. No estamos enseñando a ser secretarias que ya nadie emplea, eso ya se acabó. Con estos celulares se hace todo. Estamos enseñando es lo último en tecnología, lo han descrito aquí. Si uno junta una fibra óptica con un panel solar o con paneles solares en los techos de una casa de Ciénaga de Oro, alcalde, la casa se convierte en taller con una impresora 3D. Puede hacer partes con exactitud de piezas industriales. Eso ya lo tenemos acá, porque aquí hay enseñanza de energía solar y eólica. Al mismo tiempo hay que aumentar, se puede enseñar fibra óptica que hay que extender dentro del municipio de Ciénaga de Oro, y se está enseñando impresión en tercera dimensión. Aquí, en esta escena ya tal cual, esos muchachos y muchachas que conocí están generando la opción de la nueva industria del mundo. Esa es la nueva, lo que llaman la cuarta ola tecnológica o la tercera, le dicen a eso. Pero es esa, cuando en una casa de Ciénaga de Oro se junte la fibra óptica banda ancha con energía limpia que traen los paneles solares, y tenemos el sol y una impresora 3D que hay que aprender a manejar. En ese momento Ciénaga de Oro pasa a una fase industrial y agroindustrial, que es el objetivo que tenemos que lograr. Partimos ya de una agraria que no se perdió del todo, que hay que remozar, aumentar su productividad. Aquí ya hay drones que yo necesito en la selva amazónica para sembrar desde el aire a mediana altura semillas en la tierra. Me dijeron 30 hectáreas por día. Imagínense la rapidez que ya podemos alcanzar si usamos esos drones, y ya aquí están los muchachos y muchachas aprendiendo a usar los drones. Pero yo necesito quitar 30.000 hectáreas de hoja de coca en la selva amazónica para que crezca la selva. La selva mata la hoja de coca, y entonces al revivir la selva le estamos haciendo el mayor regalo a la humanidad. Eso es lo que estamos entregando hoy aquí. Ahora, ¿qué viene? Y entonces están mis otros ministros, porque nos quedan unos meses que hay que aprovechar. El nivel de ejecución del primer trimestre es bueno en educación, es bueno en otras cosas, pero no es bueno en la mayoría del gobierno. Y nosotros nos quedan 3 meses.
y no sabemos qué gobierno venga, toca gastar. ¿Qué es lo que más hemos hecho? Es pagar la deuda externa e interna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Podemos tener ya varios billones conseguidos de los impuestos de emergencia económica para el desastre. Eso cubre Urabá, Chocuano, Córdoba y Sucre y algo más norte de Antioquia. Hay que ejecutarlos ya. ¿Y en qué vamos a ejecutarlos? Aquí en esta zona, porque no es para el país, es para esta zona. Nosotros ya lo hemos dicho, cambia el territorio de todo Córdoba recuperando el agua, ministra de Agricultura y Agencia Nacional de Tierras. O sea, entregamos este departamento, ojalá también pudiéramos la Mojana de Sucre, restituyéndolo a como estaba cuando vivía mi abuela. Es decir, que en Punta de Llanes podamos llegar a Coveñas o a Lorica, en Piragua, que ya serán modernas, no como en aquella época, que la pesca vuelva a reconstruirse y que otra vez tengamos una fortísima agricultura de campesinos y campesinas. La tierra fértil no es para ganados. La tierra fértil es para agricultura. El ganado puede estar en otras tierras menos fértiles. Aquí hay un medidor de fertilidad científico en esta escena. ¿Cuál tierra fértil, cuál tierra no es tan fértil? Y por tanto, el uso de esa tierra, y depende de ANT, usted tiene que medir las haciendas, las tierras, suelos y vegetación de las haciendas que compre con estos dineros para no entregar tierra mala al campesinado. Y usted tiene que derribar con el ejército, es una orden del comandante supremo de las fuerzas militares según la Constitución, derribar todo dique, construcción humana que impida que el agua fluya naturalmente con la huella hídrica que era del agua. Toda tierra que esté debajo de esa huella hídrica es propiedad de la nación por ley y constitución. Eso lo tenemos que hacer ya, se está haciendo. Pero eso significa recuperar la ciénaga de Grande y las otras ciénagas que ya hemos visto. Y ayudamos, ya el desastre no lo veo, hay que tener un informe de cómo está el agua en este momento. Pero preparamos el territorio para sequías que vendrán, se vuelve desierto este suelo por falta de agua y épocas de invierno inusual. Eso recupera agricultura. Yo quiero que Córdoba nos ayude y Sucre y el Urabá antioqueño nos ayuden a aumentar la oferta de alimentos en toda Colombia, porque eso es lo que baja la inflación en Colombia y podemos mantener niveles de empleo muy altos. Significa que parte de los recursos que quedan de la emergencia deben irse hacia la agricultura, tal como hemos dicho, la pesca, el traslado de tierras, el traslado de campesinos a tierra seca, y debe irse a la agroindustria, gobernador, porque la agroindustria es lo que permite guardar los alimentos, generar más riqueza, más valor agregado e incluso, además de usarlos en esta tierra, nos puede servir para exportarlos por el río Sinú o por los puertos que ya están ahí medio construidos. Es decir, Córdoba puede ser próspera y rica y solo se necesita es democracia en la producción, no élites y pueblo. Se acaba el cepo, se acaba el látigo, se acaban los fusiles haciendo masacres. Se acaba una visión absolutamente autoritaria y mortal y violenta y se construye una democracia productiva en donde seremos mucho más ricos. Entonces, la agroindustria para las ciudades, para los señores comerciantes que se quedaron sin su negocio. Hay que trasladar barrios porque no se pueden dejar ahí donde el río los va a arrasar. Señora ministra de Agricultura, de Vivienda.
hay que hacerlo. Ese dinero es para eso. Se reactiva la construcción entonces, pero como traslado de vivienda y mejoramientos. Todo el sistema educativo tiene que implementarse más a fondo, la reforma agraria, la recuperación del agua, y esto que acabamos de entregar entonces nos va a servir como la primera fase, pero la fase más importante sigue de aquí hasta el 7 de agosto. Nosotros gobernamos hasta el 6 de agosto y entregamos una región transformada para que sea una región que ya no se llene de masacre y sangre, sino que se llene de paz, democracia, producción y de familias que al final puedan criar sus hijos felices, y de hijos y hijas que no tengan que irse a Bogotá como le pasó a mi papá, sino que puedan desarrollarse plenamente en su vida humana aquí mismo donde nacieron o cerca, si lo quieren, que no se expulsen de la región, sino que puedan vivir cerca del territorio donde nacieron. Gracias por haberme acompañado, muy amables. Volveremos ya para finalizar nuestro mandato aquí a despedirnos. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.